tardes. Bueno, si les parece, vamos arrancando y hacemos la introducción hasta tanto se vaya sumando el resto de la gente que se inscribió. Primero, bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro de Café Politic que organizamos desde Incubadora de Políticas Públicas Argentina. El tema de hoy es repensando la democracia y las instituciones públicas, participación política de la sociedad civil. Así que, para comenzar, no sé si todos han participado alguna vez de un Café Politic, como para explicar un poquito la dinámica. La idea del Café Politic en realidad surge como una cuestión para hacer presencial, en medio de una merienda, juntarse para conversar de un tema concreto, pero bueno, por todas las cuestiones que estamos atravesando y las restricciones, y también aprovechando para unirnos entre diferentes provincias y países, hemos empezado a implementar esta metodología de manera virtual. Así que si bien no tenemos un café de por medio, la idea es podernos reunir, conversar sobre esta temática que nos convoca. Y la idea es que el Café Politic es una dinámica, si se quiere, informal, en la cual no hay expositores o charlas magistrales, sino más bien cada uno va brindando su opinión al respecto, qué es lo que piensa, de sus experiencias y convicciones. Así que bueno, hecha esta primera presentación sobre la dinámica, presentarme, mi nombre es Sofía Mola, yo soy fundadora de este espacio denominado Incubadora de Políticas Públicas Argentina, que tiene como principales objetivos la participación política, la formación ciudadana y el diseño y análisis de políticas públicas. Y es por eso que hemos empezado a reunirnos cada 15 días los miércoles en estos espacios llamados Café Politic, y hemos comenzado a hacerlos abiertos para ir conociendo cada vez más personas, más experiencias y perspectivas. Así que ya con la presentación formal, primero nosotros acostumbramos a presentarnos entre todos, los participantes, nombre, apellido, por ahí provincia, o qué es lo que les gustó del tema, y en particular, que lo más importante es una palabra que se les haya venido a la cabeza o con qué asocian el tema del Café Politic de hoy. No sé quién quiere comenzar con la presentación. La idea es que sea voluntaria, no obligamos, pero está bueno conocernos para saber también de qué ámbito estamos hablando cada uno y de dónde formamos nuestras opiniones. ¿Sí? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, parece que... De a uno, che. Sí. Qué cosa incómoda, por favor. Yo empiezo, si quieren. Esperando que alguien hable y nadie te habla. Yo empiezo. Es la primera vez que participo. Me está llamando mi vieja, la voy a cortar. Ahí está. Porque es re inoportuna. Siempre me llama cuando estoy en una... ahí. Es la primera vez que participo. Me pareció súper interesante. ¿Me hacen silencio? Es la primera vez que participo, me parece súper interesante. Mi nombre es Ramiro Galassi, yo soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Soy un forastero acá en Rosario porque soy de una ciudad que se llama San Genaro, que está a 100 kilómetros de Rosario, una ciudad de no más de 12.000 habitantes. Bueno, lo que me llamó la atención, participo en un movimiento, en un partido político que es la Democracia Progresista, un partido histórico que tiene más de 100 años, pero integro también diferentes colectivos de la sociedad civil sobre diferentes temáticas. Una relacionada a los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes y otro relacionado a personas en situación de calle de la ciudad de Rosario. Lo que me llamó la atención en relación al tema de hoy es la necesidad de empezar a repensar las instituciones, partiendo del diagnóstico de que hay un sistema democrático que está en crisis y cómo esas instituciones intentan responder a demandas de la ciudadanía y creo que lo que puso en evidencia esa crisis de la democracia y de las instituciones fue un poco la pandemia, que deja al descubierto algunas falencias del sistema democrático, por lo cual también creo que eso está relacionado íntimamente con el sistema político y con las futuras elecciones. Así que va a ser todo un desafío cómo se van a dar las experiencias políticas electorales para cubrir esas
esas instituciones que son tradicionales del sistema democrático. Y lo último que quería, para empezar y dar la palabra, pensar, al trabajar desde diferentes colectivos sobre diferentes demandas, encontramos que las instituciones de la democracia, las instituciones políticas, no suelen dar respuesta. Entonces nuestro trabajo aparece ahí como intentar articular, intentar demandar en el buen sentido, o sea, demandar respuestas, generar proyectos y cubrir algunas falencias. Así que cómo la sociedad civil toma un rol activo en algunos casos sobre algunos temas y genera que esas instituciones democráticas reaccionen, pero a veces siempre es demanda sociedad civil, reacciona, es como que no hay un ida y vuelta. Pero bueno, eso es para empezar. Gracias, Rama. ¿Y con qué palabra asociarías el tema? ¿O qué fue un concepto que se te venga a la cabeza? Crisis. Gracias. Arrancamos bien. ¿Quién quiera continuar con la presentación? Buenas, agarro el guante, aguanto el de Rama. Acá Pablo Rodríguez, de la ciudad de Buenos Aires. A muy resumidas cuentas, yo de por sí trabajo en la gestión local de acá del gobierno de la ciudad y agradezco súper la invitación a Sofi, conozco algunas caras como a Andy, Johnny y Rami. Nunca había participado en una instancia, es la primera vez que me estoy sumando y de hecho acabo de llegar de la oficina, así que llegué justito. ¿Con qué relaciona el tema? Creo que con construcción es una palabra interesante, digo, como siento que cada vez más la agenda pública y también los gobiernos, sobre todo los locales, ¿no? Como hoy por hoy tienen este deber o deber ser de poder interactuar y tener este ida y vuelta con las demandas de la ciudadanía, por lo menos por ser la primer ventanilla, si se quiere, de recepción de demandas, reclamos y demás. Muy cortito. Cortito pero concreto. Gracias, Pablo, y bienvenido. No sé si alguien más quiere seguir con la presentación. Yo sigo, Sofi, si querés. Bueno, mi nombre es Johnny. Yo, bueno, como dijo Pablo, también conozco a varios. Soy abogado, trabajo en el Consejo Deliberante de Rufino, soy de Rufino Santa Fe. Y bueno, creo que puedo unir a la palabra oportunidad. Creo que también lo uno lo que dijo Rama con crisis. Y creo que en todas las crisis, si tenemos una crisis institucional, tenemos la posibilidad ahora de empezar a replantearnos cómo queremos el futuro y el presente de todas esas instituciones que hoy están venidas abajo. Así que yo lo asocio a oportunidad. Bueno, gracias, Jana. Bueno, yo soy Andrés, soy de Sunchales, Santa Fe. A esta altura, después de un parcial y después de clase, y después de todas las crisis emocionales que estoy sufriendo en mi proceso, a esta altura ya puedo decir más delirios que frío, así que tranquilamente soy impune. Para mí lo relaciono con una experiencia que fue la construcción de la Ley Nacional de Juventudes del año pasado y bueno, lo relaciono con esa palabra, con la palabra experiencia, o por lo menos lo que me resuena a mí. Gracias, Andy. La experiencia, yo voy anotando las palabras. Si alguien más se quiere presentar. Hola, ¿cómo va? Bueno, un gusto. Mi nombre es Leandro, soy de Córdoba. Nací en La Pampa, pero bueno, me vine a estudiar a Córdoba hace varios años y acá creo que voy a terminar. Soy licenciado en comunicación y también hice una maestría en comunicación política. Digamos, a eso me dedico. Soy consultor político, trabajo con varios dirigentes políticos acá de Córdoba y bueno, y la palabra que pensé un poco ligada a todo lo que se dijo es incertidumbre. Eso solo. Buenísimo, Lean, gracias. Incertidumbre, perdón, me colgué anotando. Gracias. Bueno, uno más de Córdoba. Mili. Hola,
Yo soy Milagros, soy parte de incubadora, estoy estudiando abogacía y la palabra que asocio con el tema de hoy es de la conexión de instituciones y la sociedad civil. Bueno, mil gracias. Bueno, para los que se van sumando, les comentamos que nos hicimos la presentación formal de la actividad y nos estamos presentando diciendo nombre, apellido, si tenemos, en qué área nos desenvolvemos, en la sociedad civil o en el trabajo, y con qué palabra o qué concepto asociamos el tema de la jornada de hoy. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo soy de México, me llamo Suria Romero, soy abogada también y pues me especializo en todos los temas de derechos humanos de las mujeres. Creo que pues va muy ligado, muy de la mano con el tema de hoy. Creo que es importante reflejar las vivencias de todas las mujeres o al menos de gran parte de ellas a través de la sociedad civil y pues la importancia que tienen pues esta conexión entre la sociedad civil y las instituciones públicas. Creo que pues la consigna más importante es lo de lo personal es político. Entonces, pues sí creo importante que pues la ciudadanía y las organizaciones participen en la toma de decisiones o pues todas estas cuestiones que definen. Bueno, Soria, muchas gracias. Bueno, y bienvenido a México también. Nosotros que nos decíamos federales, pero también estamos internacionales ahora. Así que bueno, muchas gracias. No puedo leer mucho el chat, pero creo que... Bueno, Sofi, ¿querés que te diga? Dale, por favor. Dice, buenas noches, estoy resolviendo un detalle del sonido de mi computadora, gracias. Bueno, entonces, mientras tanto se resuelve, me presento y ya culminamos la primera parte. Bueno, como dije anteriormente, mi nombre es Sofía Mola, soy, fundadora del Espacio Incubadora de Políticas Públicas Argentina, si bien soy del interior de la provincia, me vine a estudiar a Córdoba y también como Leandro ya me voy a quedar acá. Y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Políticas, acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, medio tramposo porque en realidad yo elegí el tema del Café Politic de hoy, así que no puedo decirlo muy espontáneamente, pero me sacaron la palabra. Yo quería, para mí yo lo vinculo con horizontalidad o co-creación al tema de hoy. Me los voy a anotar yo también las mías. Y bueno, ya terminé esta primera parte que sabemos más o menos, nos vamos conociendo de a poquito y de qué áreas venimos y de qué provincias y países. Comentarles que en el Café Politic suele haber siempre 1 o 2 personas que moderan, que en el caso de hoy sería yo, y 1 o 2 personas que actúan como relatores, es decir, que van tomando nota de las cosas que se dicen, de los acuerdos que se formulan, para después ir generando unas memorias, digamos, y que siempre se pueda volver a lo que charlamos para que no se pierda y no quede esto solamente entre nosotros 10, sino que luego se pueda transmitir y también hacernos cargo de los compromisos que vayamos asumiendo. Así que, y eso es voluntario y si nadie se ofrece es dedocrático, pero bueno, siempre es mejor si surge de cada uno, si alguien tiene ganas de hacerlo. Yo tomo. ¿Mili? Bueno, ¿alguien más se ofrece? Para estar co-crear con Mili las minutas. Y si no, bueno, de todas maneras yo también voy tomando nota, así que después podemos complementarlo un poco. Así que bueno, ya he hecho toda la parte de la formalidad y las cuestiones de rigor del Café Politic. Damos comienzo a la charla, que como mencionábamos es una cuestión informal de dar opiniones, siempre respetando las opiniones, las perspectivas de cada uno y entendiendo que dentro de la pluralidad de perspectivas es donde se produce el aprendizaje. Así que si alguien quiere comenzar
hablando, por ahí explicando un poco más el porqué de su palabra o de su frase. Y si alguien quiere comenzar, abre el micrófono y bienvenido, y si no, empezamos con algunas preguntas orientadoras. ¿No? Bueno. Bueno, yo he elegido la palabra experiencia a raíz de la experiencia que tuvimos varios de participar en la construcción de la Ley Nacional de Juventudes. Me anda mal internet, no sé si por ahí se corta o algo, me avisa. Y esa palabra la puedo unir a la palabra de Leandro, que habló de incertidumbre, y creo que la participación hoy es como la experiencia a evitar la incertidumbre en la participación, digamos. Por lo menos yo lo estoy viviendo así. Hoy estoy lento. ¿Cómo es? Quiero cerrar la idea y no puedo. Es como que no puedo cerrarla. Pero, no puedo. Bueno, ¿Me puedo sigan sumar ustedes. ¿me puedo sumar a lo que decía Andrés? Me parece interesante porque yo formé parte de esa experiencia también y entender los procesos ayuda también a pensar el por qué surgen esos procesos. Entonces, se planteó la necesidad de tener una perspectiva joven en el desarrollo de las políticas y en el accionar del Estado, y si era con una visión federal y con un carácter federal en el marco de una ley nacional, mejor. En ese proceso que participó Andrés, Jonah, Pablo, Sofi, algunos más también, el objetivo no fue entregarle a la Cámara un proyecto de ley, sino generar un proceso de participación que se apropie de la problemática y que en base no mida la experiencia en base al resultado. Ahora, mi pregunta, y lleva a mi palabra, a la que propuse, que se relaciona con la de Jonah, que habló de crisis en torno a oportunidad, es que se están pensando mecanismos de participación sobre las instituciones, mecanismos de participación ciudadano, pero nunca se ponen en debate y en discusión a las instituciones propias. Yo lejos de hacer una apología antidemocrática, no estoy en ese camino, sino al contrario, de discutir y debatir sobre el rol de las instituciones permite generar otro tipo de mecanismos más allá de la participación, porque me parece que uno puede proponer instancias de participación, pero sería un poco ingenuo pensar que la ciudadanía común, sin ningún tipo de preparación, puede tomar datos, puede hacer políticas públicas, o sea, y hacerlo en modo colaborativo, en conjunto. Entonces, me parece que hacen falta un montón de cuestiones más, y bueno, eso sería como lo que quiero exponer. Es como se plantean mecanismos que van haciendo que la cosa siga con la participación y demás. Esa participación nunca es masiva, y en el mismo sentido nunca se pone en discusión y en debate el rol de la institución. Porque no sé, pero bueno, eso. yo comparto con lo que dicen y bueno, me sumo, primero como Andy pasó un chivo, la idea de los Café Politic, vieron que tienen dos títulos, el primero que es repensando la democracia y las instituciones públicas, la idea es ir haciendo, digamos, hacer ahora como varios Café Politic con ese título y después irlo dividiendo en etapas. Esta primera era de la sociedad civil porque nos parecía que era el que más nos iba a convocar y que daba un puntapié para repensar todos los otros aspectos. Entonces, pero por eso no es que solo nos quedamos con esto de las sociedades civiles, sino que creemos que es un primer paso, porque justamente esto que decías, Rama, muchas veces no se piensan a las instituciones o cuáles son las falencias de las instituciones, porque son las mismas instituciones los que tienen el interés en permanecer y perdurar en esas estructuras. Entonces creo que ahí viene el primer rol de la sociedad civil o de la ciudadanía organizada, y es de alguna manera controlar o ir poniendo en duda o en crítica o en análisis
las instituciones y los métodos en los cuales se vienen desarrollando las cuestiones en los ámbitos públicos. Se comparto totalmente. Yo me sumo también a lo que dijo, bueno, a lo que compartís vos, Sofi, lo que compartió Rama, y creo que, bueno, fue muy interesante lo que dijo Rama y me permitió también poder pensar otras cosas, de cómo este rol de la institución tiene que repensarse eso, ¿no? Muchas veces vemos instituciones que lo único que se busca es participación y participación masiva, que está buenísimo, pero si la institución sigue siendo la misma, si sigue el mismo camino, siempre va al fracaso, porque no hay un nuevo pensar desde los mismos miembros de la institución. Y creo esto, lo que dice Rama hoy con la crisis, creo que es una oportunidad para plantearnos qué instituciones queremos, hacia dónde queremos que vayan las instituciones, y que no la misma institución, como hablamos a lo mejor la otra vez con el tema de educación, no la misma institución en diferentes lugares cumple la misma función, sino que va a depender muchas veces las instituciones, por más que sean las mismas, en el lugar donde se encuentre, ya sea geográficamente, socialmente. Entonces creo que empezar a plantearlas desde ahí y replantear todo lo que sea la institución, pero sí desde adentro, porque creo que es central para que las instituciones empiecen a tener más participación, a lo mejor también más personas capacitadas, que se le pueda brindar capacitación a las personas y poder entender y replantearse esto, ¿no? De que dijimos recién, que ante una crisis poder ver en lo que estamos fallando para poder crecer como institución y como ciudadanos. Yo quiero aportar también una reflexión un poco en base a lo que se viene hablando, lo que vengo escuchando. Coincido, obviamente, con todo lo que se está diciendo. Uno un poco todo esto a la palabra que yo veo, que es lo de la incertidumbre, que me parece que con lo de la pandemia, digamos, está como muy instalada la incertidumbre en el mundo y que cruza absolutamente a todas las comunidades y, por supuesto, a todas las instituciones. Me da la sensación a mí que para intentar romper esa incertidumbre y fortalecer un poco las instituciones, hacen falta repensar también los liderazgos. A fin de cuentas, las instituciones están conformadas y formadas por personas. Entonces, me parece que el desafío también es desde lo individual, repensar un poco los liderazgos. Me parece que hoy las instituciones, con todo esto que está pasando, sobre todo de la pandemia, que no se puede desconocer, digo, y que cruza absolutamente todas nuestras prácticas, desde la reorganización del hogar como una primera institución hasta la política, la economía, etc. Creo que con liderazgos un poco más horizontales, más cercanos, que escuchen, ¿no? Porque me parece que también estamos un poco acostumbrados a que la escucha hoy no está teniendo el lugar que debería. Me parece que reformando, digamos, los liderazgos se puede llegar a reducir la incertidumbre y a partir de ahí puede, creo que, mejorar las instituciones y, bueno, por lo tanto, digamos, la sociedad, como en escala, desde los pequeños liderazgos desde un nivel más micro hasta el nivel más macro, que es la sociedad. Me gusta esto de repensar los liderazgos. Te pregunto, Lean, para terminarte de entender, ¿vos decís los liderazgos dentro de la sociedad civil o, por ejemplo, liderazgos dentro de los partidos políticos, dentro del gobierno, líderes auténticos? ¿Cómo? Porque me gustó la idea, digamos. Sí, los liderazgos, digamos, si estamos repensando un poco las instituciones, me refería en este caso a los liderazgos que hay en las instituciones, digamos, pero la política también entra ahí en juego y el Estado también entra ahí en juego. Me parece que estaría bueno eso, ¿no? Repensar los liderazgos a nivel general, digo, en las instituciones, digo, hasta en la familia. Esa es más o menos la idea, no sé si logré hacerme entender. Me parece interesante porque yo creo que esa división sociedad civil-Estado, que es una categoría que se utiliza mucho para análisis político, en la práctica no es tan así. O sea, hay una relación que es más fluida de la que creemos. Me parece interesante traer acá en cuestión la oportunidad que se está presentando para el caso chileno.
claramente hay una crisis institucional, política, que a lo mejor, y en muchos casos, trasciende a solo la crisis de instituciones. Y ellos, el conjunto de la sociedad, se plantea la necesidad de una constitución. La constitución también es una institución. Una institución de la democracia, una institución del Estado, una institución del ordenamiento. Y a través de cómo se genera el proceso, o sea, ellos plantean que hay que cambiar de raíz algunas prácticas y que están cristalizadas en esa constitución que ellos simbolizan como la heredada del proceso pinochetista. Ahora bien, lo que plantea Lea, que tiene razón, es decir, las instituciones no son entes por sí mismos solamente, están compuestas por actores. Entonces, si nosotros empezamos a pensar las instituciones, o en el caso, repensar los procesos que van a dar resultado a instituciones que nosotros creemos que sean las necesarias para la democracia, es necesario repensar los liderazgos al interior. Y esos liderazgos hoy en día no están viniendo de los partidos políticos, provienen de la sociedad civil. La sociedad civil ofrece una dinámica totalmente distinta a la de los partidos políticos, más diversa, más dinámica, con otra lógica. Por eso no es casual que los partidos políticos van a las organizaciones sociales, a la sociedad civil, en la búsqueda no solo del liderazgo sociales, barriales y demás, sino también del liderazgo mediático, porque no pueden hacer ese semillero de líderes. Eso. Y ustedes saben que pensando en esto de los liderazgos y de cómo van surgiendo las propuestas desde la sociedad civil, bueno, y aprovecho que estaba Surya de México, ustedes saben, en una capacitación de la Konrad Adenauer, por ahí la conocen, uno de los formadores nos dijo que la sociedad civil, bueno, en realidad la ciudadanía actúa como un efecto enchilada, porque justo cuando nosotros fuimos, fue en el 2018-19, en el gran terremoto que hubo en la Ciudad de México, y bueno, y todos los centros de acopio y distribución y de colaboración surgieron desde la sociedad civil, fue lo primero que reaccionó antes que el gobierno. Entonces lo que nos decían es como que la sociedad civil actúa con un efecto enchilada, que es como cuando comes algo muy picante, que la primera reacción es como correr, saltar, gritar, como estar, no sé si alegre, pero sí como dinamizado, hasta que, bueno, se va calmando el efecto de a poco y volvemos como a la normalidad o a nuestro estado regular. Y que eso, y lo comparó y me encantó, lo comparó con la sociedad civil, o con la ciudadanía, y tendremos que ver también un poquito qué entendemos por sociedad civil. Y decía que ante una catástrofe o a una situación límite con el gobierno de turno, o con, no sé, o con alguna, por ejemplo, alguna desaparición o lo que sea, la sociedad civil reacciona. Armamos marchas, colectas, donaciones, somos muy solidarios entre todos, incluso cuestiones de vecindad, por ejemplo, pero que bueno, toda esta energía y todas estas ganas se diluyen cuando se puede resolver o atacar inicialmente ese problema. Entonces, que qué bueno que, digamos, ya que está demostrado que podemos unirnos, podemos formar parte de una, como, bueno, un gusto, Surya. Que ya que esta capacidad de unirnos por una causa en común es posible, qué bueno estaría pensar que eso no sea lo extraordinario, sino que actuemos de esa manera de una forma regular y permanente. Por ahí, bueno, a mí me quedó como resonando mucho esto, porque evidentemente es así. ¿Cuánto tardamos para organizarnos para una marcha, por ejemplo, o para una colecta solidaria? Nada, en 24 horas eso está resuelto. Pero se diluye de manera instantánea, ¿no? O sea que ganas de participar hay, esfuerzos hay, lo único que nos falta por ahí ser un poco más constantes, ¿o qué les parece? Hola, ¿puedo participar? Bueno, me presento primero, soy Alejandra Cortina, soy de México, y precisamente el tema que tú acabas de poner sobre la mesa me mueve, ¿no? Me conecta. ¿Por qué? Porque creo que tiene mucho que ver esta cuestión cultural, ¿no? O esta forma en que los mexicanos podemos organizarnos y vincularnos cuando es algo
que tenga que ver con la cooperación, con los desastres, con cuestiones más de este tipo, de una ayuda, y creo también que tiene que ver con aquellos aspectos simbólicos, ¿no? Aquellos aspectos que como sociedad nos pueden llegar a unir, o que podemos compartir, y con estos valores, ¿no? Que nos definen y que pueden cambiar de un estado a otro, de un país a otro. Creo también que para organizar algunas incidencias o para dinamizar a la sociedad civil, para que haya algún movimiento, tiene que haber un vínculo o tiene que haber un tema que haga precisamente eso, que nos haga clic, que nos conecte y que entonces nos lleve a generar nuevas propuestas. Las redes sociales realmente han abierto la puerta a muchos temas, a muchos cambios que se han visto reflejados a nivel social, a nivel de colectividad, pero también han tenido un impacto en las legislaciones, ¿no? Y, por ejemplo, el día de hoy en México, pues se ha legalizado el aborto en el estado de Hidalgo. Y creo que esto se entiende solamente si tomamos en cuenta muchos movimientos que surgieron previamente, pero también en muchos que se hicieron virales o que tomaron un mayor auge a partir del uso de las redes sociales, siendo esto en los últimos años fundamental. Y precisamente otra temática que en México está muy, pues que debe ser quizá más conocida o más tocada, tiene que ver con esa neutralidad de la red, de la que nosotros actualmente todavía gozamos, ¿no? De ciertas libertades acerca de lo que podemos compartir, del uso y el acceso en las diferentes plataformas y en las diferentes redes, y que precisamente permiten que este derecho o esta libertad de expresión pueda garantizarse a los diferentes actores, a las personas en general, sin que haya una restricción a este derecho. Gracias. De nada, Ale, gracias a vos por la participación. Por las dudas, al comienzo explicamos en el Café Politic, que sería como esta nueva dinámica, la idea es que sea muy descontracturado y que cada uno pueda ir participando a medida que le surja algo para decir, que sea así como bien espontáneo. Así que, bueno, gracias por la participación y bienvenida a participar cuando quieras. Gracias. De nada. Me gustó esto también de que mencionabas de las redes sociales. Bueno, ahora tenemos un comunicador político, Leandro. Ya sabía que iba para vos el comentario. Que me parece que esto del auge de la sociedad civil o de la posibilidad de conectarnos entre nosotros, porque antes éramos como muy átomos, bueno, o hablo por mi opinión, ¿no? Como que por ahí somos muy átomos, por ahí hay muchas ganas de hacer o de lo que fuese, pero nos falta como el nexo o el puente, y que por ahí las redes sociales pueden servir como herramienta para unir estas voluntades. Sí, un poco, a ver, no porque venga, digamos, de la rama de la comunicación, lo aporto esto, digo, calculo que ya lo podemos saber todos, digo, un poco el surgimiento de las redes sociales justamente vienen a romper un poco con la mediación que antes llevaban a cabo los medios de comunicación. Entonces era como mucho más complejo organizarse sin la inmediatez, digamos, que dan las redes sociales. A partir de la irrupción, digamos, de las redes, se hizo que esa frontera, digamos, marcada sobre todo por los medios de comunicación, se empezara a desdibujar, y a partir del surgimiento de las redes, ¿no? La posibilidad de esto de hablarle directamente a un presidente, de rápidamente organizar alguna movida solidaria. Por ejemplo, me viene a la mente hoy que fue una noticia nacional, no sé si algún otro o alguna la vio, que en Córdoba hace 2 días asaltaron a un taller mecánico, a un pibe muy joven de 20 y pico de años que estaba iniciándose, digamos, en su actividad laboral, y había invertido gran parte de sus ahorros en la compra de las herramientas que necesitaba, digamos, para su taller. Y bueno, le entraron a robar, le quitaron absolutamente todo,
y rápidamente, que a mí me sorprendió mucho, la primera noticia fue justamente este hecho. La segunda noticia fue que rápidamente la gente comenzó a solidarizarse, consiguieron el número de cuenta de este pibe y le hicieron transferencias. Digo, ahí tenemos un medio de comunicación, digamos, que da el primer golpe, que hace que algo se masifique, que se instale, digamos, como tema en la agenda, y entran enseguida, en una segunda instancia, las redes sociales, digamos, a organizar una movida para que digamos, solidaria, y le hicieron transferencias de dinero a esta persona. Pero bueno, básicamente eso. La irrupción de las redes un poco hacen que se pierda esa acción de mediación, digamos, que tienen los medios masivos de comunicación, y sea como mucho más simple organizarse desde la horizontalidad y de forma colectiva. Sumo ahí, y también como para ir hacia a por qué elegí co-creación, ¿no? Hace un rato, cuando escuchaba esta dinámica, ¿no?, de sociedad civil y aparato administrativo, instituciones y demás, como dos esferas, siempre entiendo como la participación, o hacia dónde debiésemos tratar de abogar de ir, tanto como ciudadanía, como desde el mostrador del Estado. Es a una participación como no estanca, ¿no? No como el Estado te baja políticas públicas, yo las recibo, le hago una devolución al Estado, sino como dos placas tectónicas que cada vez estén un poco más ensambladas. Y ahí hay algo que me parece súper interesante, que es, se da, por un lado, el miedo de muchas instituciones a poder empezar a abrir datos y empezar a abrir información e invitar a la iniciativa popular, por miedo justamente a que se caiga esa institución tal cual está. Y por otro lado, digo, la ciudadanía ya tiene canales que para mí hoy por hoy están aceitadísimos, y obviamente las redes sociales deben haber contribuido muchísimo, pero tiene canales ya propios desde organizaciones sociales, ejes temáticos, si se quiere, que están en condiciones de ir a plantear demandas y elevar un poco más la conversación y la vara, pero que no tienen la masividad, y nunca la van a tener, que la que tienen los aparatos administrativos. Por lo cual me parece que en esa puja es como que constantemente estamos entre la ciudadanía que quiere permear de alguna manera el aparato del Estado o como cualquier otra institución, y la institución que se niega o tiene esa reticencia lógica al cambio, y por lo cual no permite esas fisuras y abrir. Pensaba hoy a la tarde como distintas experiencias, ¿no?, de participación ciudadana, y ahora que tomaron el caso de Chile, como que justo me volvió a la cabeza algo que es generalmente, me parece que esos momentos se abren ante hechos puntuales, ¿no? Tiene que haber como una especie de quiebre bisagra en el cual definitivamente ese caudal de voluntades termina permeando en el Estado. En Chile creo que fue bastante notorio, como muy explícito si se quiere. Colombia está pasando por una situación realmente similar, pero pensaba acá en su momento, no sé, cuando el Ministerio de Justicia y estoy hablando del 2011 más o menos, el Ministerio de Justicia Nacional en Argentina en un momento empezó a armar unas mesas colaborativas para la co-construcción de un mapa del delito y abrir las comisarías y demás. ¿Por qué? Porque ya era alevoso lo mal que estaba funcionando. Spoiler, no llegó a demasiados resultados, pero digo, la experiencia en sí misma surgió a partir de un momento bastante bisagra en el cual, estaba muy en boga todo el tema secuestros, motochorros y demás. Es por ahí, me parece, empezar a encontrar esos momentos y quiénes son las organizaciones que canalizan esas conversaciones, ¿no? Porque tampoco podemos pedirle a toda la ciudadanía que esté informada de todo y que quiera participar en todo, porque no nos da la vida a ninguna, creo. Hay un aportecito. Pablo, yo quería decir algo ahí, que es interesante cómo lo describís, porque lo que hay detrás no es otra cosa que poder. El dato que no se abre, la información que no se brinda, es el poder que no se quiere dar en manos de la ciudadanía. Entonces, lo que no entiende la institución en ese caso es que si no hace el peligro mayor es la crisis estructural. O sea, hay una crisis, hay una necesidad de cambio y hay una posibilidad que es generando los mecanismos de participación, de apertura, de transparencia, de co-creación y demás. Y lo que quizá haya una pérdida real de poder por parte, que en realidad asociada a las prácticas más oscurantistas de opacidad que tienen algunas cuestiones burocráticas. Pero lo que se gana en legitimidad en el proceso de construcción. Porque si no, yo tomo una medida, genero un
una política que no prende en ningún lado, pero si yo genero esos mecanismos en donde, sí, para generar algo distinto tengo que hacer cosas diferentes, y parte de eso es abrir la información y dar que es poner en poder, que lo decía, yo lo leía en un texto, parafraseándolo a Amartya Sen, dice: ningún ciudadano participa de una cuestión si no se ve vulnerado en sus derechos. Pero para participar, ese ciudadano antes tuvo que ser empoderado, pues si no es imposible. Entonces creo que ahí hay una doble cuestión. Sí, comparto totalmente y creo que todos compartimos porque todos hicimos como, sí. Y que me parece que ahí está la clave del rol y de la importancia de la sociedad civil, porque también cabe preguntarse por qué hoy en día está en auge la sociedad civil y se empezó a hablar de sociedad civil y del tercer sector y de las organizaciones y demás, y antes no tanto. Yo me pregunto si es porque el Estado ha ido dejando de ocupar ciertos espacios, o sea, se ha dejado de preocupar por ciertas políticas públicas, o porque la sociedad está cada vez más capacitada en política y ya están, digamos, todos los pobres están invadidos por política, o por qué es esta cuestión de que cada vez hay más participación política activa de la sociedad civil. La semana pasada estuvimos en una capacitación, bueno, con Jonah, que hablaba del desfasaje. Me gustó mucho, hablaba del desfasaje en concreto de los parlamentos, pero que hablaba de que por ahí las instituciones están en un modo analógico y la sociedad o la comunidad en un formato digital, y que vamos avanzando en diferentes ritmos. Entonces, digo, yo no creo que las instituciones estén en una crisis de ruptura o de que haya que haber un cambio de paradigma o de cambio porque eso también es peligroso, sino que creo que hay que amoldarnos. Me gustó esto de las placas tectónicas que decía Pablo, de cómo se van armando como piezas de rompecabezas. Por eso yo también elegí la horizontalidad y la cocreación. Me parece que somos todos parte todos actuamos como engranajes para hacer funcionar esta maquinaria que es el Estado. No el gobierno por un lado y la sociedad civil por el otro, sino que el Estado como comprensivo de todos los espacios. Y bueno, ahora ahí puedo activar la Cámara de Políticas de la Juventud. No sé si, Romy, querés presentar el espacio y participar, ahora que nos callamos un poquito porque justo nosotros ya estamos con toda la vorágine. Hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien, que estoy teniendo problemas con la compu, pero bueno, se me está cargando un video. La verdad que los felicito, te felicito, Sofi. El espacio está muy bueno, el debate, escucharlo a cada uno de ustedes. Voy a hablar en nombre de la Coordinación Nacional del Consejo Consultivo de Políticas de la Juventud. La verdad que desde el punto de vista de lo que nosotros trabajamos, consideramos que no solamente hay que empoderar a los jóvenes para que intervengan en política o en sociedades civiles, sino también en los espacios que cada uno considere más apropiado para poder desenvolverse y desarrollar su profesionalidad, ¿no? Pero también hay algo clave que es importante, son las tomas de decisión. O sea, el lugar que ocupen, ¿sí? Ustedes tienen que tratar de acompañar a los líderes, y si son líderes en su caso de cada uno de ustedes, tener una clara toma de decisión y llevarlo hacia adelante. El tema del empoderamiento, bueno, se ha venido trabajando mucho. Ustedes saben que en la región se hacen capacitaciones, formaciones, etcétera, de distintas fundaciones, organizaciones y de ustedes mismos, ¿no? Que forman parte, me imagino, de algunos espacios políticos, sociales, universitarios, etcétera. Pero la realidad es que también ese empoderamiento en algún momento, sea a los 30, sea a los 20, sea a los 40, a los 55 años, en sí está inserto en la persona, y a partir de ahí es donde ustedes pueden hacer ese granito de arena y hacer el cambio, un cambio de una realidad palpable. Esa realidad palpable solamente todos los humanos lo podemos hacer en la medida de que tengamos toma de decisión. ¿A qué voy? Es simple. Ustedes, vuelvo a decir y reiterar, el espacio que ocupen, tienen que tener claro qué es lo que quieren lograr
cómo lo quieren lograr y ese cambio cómo se tiene que visibilizar. Las instituciones en realidad siempre van a estar y el gobierno que hoy esté, mañana está otro, ¿sí? Toman decisiones en las cuales deciden en qué rumbo ir. Entonces eso hay que transmitir también a las generaciones que vienen y las generaciones que quieren ocupar cargo. Y si no quieren ocupar cargo, cómo se van a desenvolver y ayudar a la sociedad. Hoy nos encontramos en una etapa de unidad, no solamente políticamente, sino también humanamente, desde el humanismo, y creo que ese es el gran secreto, ¿no? Poder trabajar en esa unidad para el bien común y que se pueda ver reflejado de alguna manera en la sociedad. Estaba escuchando a Pablo, ¿puede ser? Sí. Pablo, Leandro, que hablaban un poco de las redes sociales y que lo importante que ha sido el impacto que ha tenido. Justamente, mayor impacto, mayor visibilidad de lo que se haga, en este caso de este espacio, considero que va a ser un aporte importante para las generaciones que vienen, porque hoy, más allá del TikTok, ¿no? y de otras aplicaciones que hay, la juventud hoy ya forma parte de esta democracia participativa. No sé cómo ustedes lo ven o lo sienten, pero hoy un joven dice, por ejemplo, y me gusta Milei, y me gusta y está loco y está bueno y lo voy a acompañar y lo voy a votar. Quizás no sabe en sí el fondo del proyecto que lleva Milei, pero hoy impacta porque en las redes sociales él transmite algo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que mayor sea la visibilidad de la juventud o de ustedes para mejorar la sociedad y hacer ese aporte, creo que a partir de ahí nosotros podemos hacer ese cambio real. O sea, creo que tenemos que ir a buscar al cambio real y con una toma de decisión bien clara. Nada más. Gracias, Sofi. Gracias a Rami. Yo sé que mientras hablaba me hacía acordar, bueno, un amigo en común, José Ramos, un panameño, que en una actividad que tuvimos en Buenos Aires dijo que los líderes hoy en día son los que no esperan que el Estado les brinde, el gobierno les brinde todo, sino los que empiecen a activar en su círculo, a los cercanos, y que así empiezan, como si fuesen unas vibraciones u ondas expansivas, empiecen a movilizar a los sectores. Y bueno, y a mí me quedó mucho también eso, vinculándolo con lo que decía Lean inicialmente de los liderazgos, como hoy, o por ejemplo esto que también comentaba de la situación lamentable que sufrió este chico de 29 años, que fue muy gracioso, porque yo veo primero en la red de uno de los diarios al chico de 29 años hablando. Entonces digo, bueno, entro a su cuenta, a su red de Instagram, para ver de qué manera se los puede colaborar. Y hacía 19 horas se había publicado aquella noticia y el chico puso, muchas gracias a todos los que colaboraron, les pedimos que ya no nos donen más plata, porque ya hemos logrado comprar todas las herramientas que nos robaron. Y decís, qué locura, en 19 horas de que se publicó la noticia, ya pudo recomponer o obtener el dinero para comprar todas esas herramientas que le robaron. Digo, más allá del infortunio, decía cosas hermosas, como que de que no todo está perdido, porque con estas situaciones, como decíamos, del efecto enchilada, empiezan estas ondas expansivas de colaboración y de solidaridad entre los mismos ciudadanos. Entonces, por eso rescato, Romy, esto que nos decía José en su momento, de que hoy los líderes son las personas que no esperan sentados a que el gobierno resuelva todas las situaciones, sino que son capaces de identificar las problemáticas y actúan para encontrar una solución o una respuesta. Totalmente, y algo para cerrar. Ustedes saben que don Konrad Adenauer decía una frase que muy bien no me la acuerdo, me la va a decir Sofía, que todos nacemos bajo un mismo cielo, ¿sí? Pero que tenemos distintas visiones, distintas perspectivas y distintos objetivos. Ahí ya lo cambié un poquito, pero ya lo va a repetir de Sofía, lo va a decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya desde antes, ¿sí? O sea, el ser humano en sí quería cambio. O sea, nosotros nos toca esta etapa y como ciudadanos tenemos que tener ese compromiso, pero uno por ahí piensa el hoy, el ahora,
en la novia, en el novio, en el armar la familia, y está espectacular en tener una casa, un auto. Y por ahí nos olvidamos de las generaciones que son nuestros futuros hijos o los hijos que ya están. ¿Y qué sucede? Es todo un círculo, es circular. Entonces, nosotros hacemos un poquito de aporte para los que van a venir, obviamente con todo lo que cada uno desee para uno mismo, ¿no es cierto? Porque eso no está mal y está perfecto, y ocupar cargos y ocupar espacios políticos o lo que fuere y seguir avanzando. Eso está correcto, porque nadie tiene que perder esa visión de interés personal, pero también tiene que dar ese granito de arena. Entonces, en ese granito de arena, pensar para los que vienen, y porque los que vienen van a tener que trabajar el doble o el triple que nosotros. Entonces, es eso. Bueno, yo les voy a pedir 1000 disculpas, me tengo que retirar. Me encanta, estaría muy bueno hacerlo un poquito más tarde, con un café y un poquito de coñac o whisky, como quieran, para entonarnos y seguir la charla. Me encantan estas reuniones, así que bueno, Sofi, muchas gracias por la invitación. Desde el Consejo Consultivo los felicitamos, esperamos contar con ustedes en otras, participar con ustedes y que ustedes puedan participar también. Y bueno, nada, unas buenas noches, y vuelvo a decir, un cafecito y un coñac, porque hace frío, ¿no? Nos vemos. Bueno, gracias, Romy. Ahí puse en el chat la frase de todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. De Control de Nahuel. Gracias, unas buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Bueno. No, ahí dejé la frase en el chat, no sé si alguien más quiere. Sofi, yo quería decir algo, que no sé hasta cuánto tiempo estamos, pero es interesante lo que se planteó, porque es como que vos hablaste de co-creación, Lea habló de liderazgo y Romy habló de pensar que es tener en claro las decisiones, qué es lo que se quiere, hacia dónde se quiere ir. Y me parece que la pregunta es ahora pasar al cómo. O sea, cómo pensar las instituciones, cómo pensar la participación. Y yo ahí no estoy tan de acuerdo con lo que dice Romy en el sentido de que es necesario tener la respuesta. A lo mejor no la entendí bien, pero ella dice es necesario tener en claro hacia dónde se quiere ir. Y la verdad que para mí está bien no tener en claro hacia dónde, porque forma parte del proceso de co-creación. A veces uno, desde un colectivo, desde un lugar, entiende que el camino es ese, el que se propone. Pero en el proceso de co-creación, lo que sí sale es algo totalmente distinto, y esas personas que forman parte de ese proceso se enriquecen de manera mutua. Hay una experiencia interesante que yo vengo analizando hace un tiempo, que son estas herramientas de consejos consultivos que se crean por normativa para diferentes temas. Tenemos un consejo consultivo de género, por ejemplo, en la Comisión de Género y Disidencias y Minoría, y no me acuerdo bien cómo se llama, que es la del Consejo Municipal de Rosario. Hay un consejo consultivo de ambiente relacionado a la temática plástico en el Consejo de Rosario. Hay un consejo consultivo de cambio climático creado por ley en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Santa Fe. Y así se replican estos consejos consultivos de expertos, de organizaciones. Hay un consejo que se creó, ahora se adhirió a la ley Yolanda, la ley que establece la capacitación en perspectiva climática y de sostenibilidad para los funcionarios del Estado, del gobierno, de los tres poderes, y también se le crea en Santa Fe un consejo de participación consultivo y demás. Ahora, yo creo que es una herramienta válida. El punto es que no hay decisión de esos consejos, no tienen poder de decisión. No, por sí mismo no tiene ya de base decisiones, no toma decisiones que sean vinculantes. Entonces eso ya condiciona la participación. Porque si yo estoy participando de un proceso de consejo, se supone que ese consejo que aconseja, porque es el consejo con S, no es el consejo del concilio, se supone que se pone en valor esa palabra de trabajo y que el consejo aporta. Y lo que se hace es no tomarla porque no se toma, porque no es vinculante. O sea, pensar qué mecanismo sería el que habría que hacer. Pero a veces los cambios se hacen, pero parece que es más de lo mismo, porque no se llega a una modificación sustancial. Y eso desalienta la participación.
hay una cuestión interesante que hay que ver cómo funciona ahora, es que para salvar esa cuestión, como los legisladores consideran que no se puede poner consejos consultivos que tengan decisiones vinculantes, proponen una redacción en la norma que establece tratamiento obligatorio. El tratamiento obligatorio implica que la decisión que toma ese consejo consultivo tiene que ser aceptada o desestimada y tiene que ser fundamentada. O sea que si el funcionario o la herramienta o el problema sobre el cual se está debatiendo se decide avanzar sobre la propuesta del Consejo Consultivo, bienvenido, se toma porque es de tratamiento obligatorio, pero si no se toma, tiene que fundamentar. Y eso ya genera otra escala de compromiso. Pero bueno, dejo ese interrogante del cómo. Y creo que es el gran desafío. Me parece que las redes sociales forman parte de ese ágora y de ese foro masivo que tiene mucha potencialidad, pero que tiene mucho poder contrario también. Entonces, no digo que sea necesario regularlas y demás, creo que no es el punto. Pero entender que como son buenas, porque potencian acciones en pos de la libertad y en pos de los derechos, también potencian otras acciones que van contrarias a eso. Y eso también, entonces, creo que forma parte de la necesidad del concepto de ciudadanía ampliada, que ese ciudadano también participa de las redes sociales. A lo mejor hay que volver o reeducar a los ciudadanos en base a estas herramientas, que es una cuestión básica de la idea de Sarmiento con la educación. Pero bueno, dejo ahí, es eso. No sé de verdad cómo estamos de tiempo, Sofi. Vos podés decirme tijera y ya está, y cerramos. Pero un poco a raíz de lo que decía Rama, que me parece que está buenísimo y refleja un poco esta idea, me parece de que con las instituciones, con el Estado, no alcanza, pero es necesario. Y un poco lo que decías antes, que lo decías vos, Sofi, parece que los aparatos burocráticos o administrativos son análogos cuando la sociedad ya pasó a ser digital. Me parece que hay que empezar a encontrar, entiendo también que no toda propuesta de un consejo puede ser vinculante, porque digo, si no, básicamente tendríamos gobiernos a demanda, pero sí tenemos que empezar a contar con canales más aceitados, y a eso iba con ese ensamble de placas, ¿no? Canales más aceitados por el cual estas demandas tengan, como decía Rama recién, ¿no? Al menos una respuesta por la negativa con una fundamentación, o en el mejor de los casos, o más institucionalizado, pero que podría ser mucho más expeditivo, un pedido de informes, un pedido de ley de información, como que digo, hay canales que existen, hoy por hoy hay instituciones que los entorpecen un poco más, o parafraseando a Nietzsche, como que enturbian más las aguas para que parezcan más profundas, pero que digo, los canales están, simplemente es desenrularlos, ¿no? Hacerlos más lineales entre estas organizaciones, estos consejos, estas demandas y la respuesta que dan los aparatos, si se quiere. Como tomando un poco esas dos cosas que estaba bueno. Y acá me salta lo un poco o muy escéptica que soy y digo que claramente todo ese enrulado, no me acuerdo qué palabra usaste, o burocratización de los procesos, de los métodos para asegurar una participación efectiva, claramente tienen una intención política, al menos como que esta es mi opinión, y como conversábamos al comienzo de por qué no se plantean desde las instituciones estas cuestiones y si es necesario hacerlo desde la sociedad civil, y es porque, perdón el celular, y es porque eso justamente va a producir un cimbronazo a las instituciones, a las personas que están a cargo o a todos estos mecanismos. Entonces, creo que ahí empieza como justamente al ver esta falencia, como la burocratización o la falta de linealidad, no la falta de procedimiento, sino la falta de cumplimiento efectivo o de asegurar que eso llegue a buen puerto, hace que necesitemos organizarnos dentro de la sociedad civil. Y que muchas veces la gente se queja de que, bueno, si no se mediatiza, no, o por qué todo se mediatiza, por ejemplo. Y bueno, es que justamente eso es un síntoma, digamos, no es una problemática, sino que un síntoma de que si no se hace eso, muchas veces no se cuenta con una respuesta o no se cuenta con la inserción en la agenda pública de una temática o de una problemática en particular.
Voy leyendo ahí en el grupo. Anímense a aprender de nuevo los micrófonos, ¿no? Si no, monopolizo la palabra. Y estamos con la participación, nadie puede monopolizar la palabra. Ahí Pablo dice que es decisión política o genuina lentitud administrativa en muchos casos. Rama pone, quiero que conste que empecé con la palabra crisis, pero termino llena de optimismo. Bueno, pero se trata de esto, lo que yo no decía al comienzo, vincular la palabra crisis con la palabra oportunidad también. Porque, a ver, si todo funciona, no hay un replanteo, o por ahí de pensarlo de modo, parece como muy dialéctica, pero bueno, está la tesis, la antitesis y la síntesis. Bueno, ante una problemática vemos qué se puede hacer y vemos qué producto tenemos al final. De eso se trata también, se trata en estos espacios. A ver, ahora que pensamos en la sociedad civil, por ahí parece como un salto arrancar con esto, pero ya venimos con 6 o 7 Café Politics, en donde hemos ido engarzando las cuestiones, entonces por eso que la sociedad civil no es que nace de la nada o para la nada, sino que todo tiene un porqué y un para qué. Lian se va con un poco más de certeza, bueno, qué bueno. Yo cada vez que termino un Café Politics me voy con más dudas, incertidumbres, pero bueno, eso también está bueno, digamos, porque significa que me voy replanteando varias cosas que pensé que tenía aprendidas. E irse con nuevas preguntas. Está bueno irse con nuevas preguntas, ¿no? Si no, me parece que está bueno que sea así. Y también por ahí me parece, estos días estaba escuchando como que, digo, en un par de tweets que leí por ahí que me hicieron pensar de que por ahí estamos acostumbrados a que queremos que todo funcione. Y digo, no es así. Digo, de hecho, muchas cosas no funcionan, digo. Entonces me parece que no tener certeza también, de ahí se desprende una oportunidad, digo, para repensarnos. Si no, como decís vos, Sofi, nunca nos vamos a repensar. Digo, están sucediendo cuestiones muy ajenas y que cero planificadas, digamos, que por ahí nos hacen eso, repensarnos un poco. De hecho, con lo de la pandemia, por ejemplo, yo noto que se empezó a hablar mucho más de ambiente y de distintas cuestiones que, sí, obviamente hay gente que habla y que viene trabajando hace mucho tiempo, pero digo, con la pandemia me parece que nos ha permitido a todos, hasta desde lo individual, rever algunas prioridades. Totalmente. Bueno, al menos me parece que el título ha surtido efecto. Repensar la democracia y las instituciones públicas, ¿no? Como de a poquito no es pensar, porque bueno, si estamos ya en esta instancia, nos interesamos por esto, es porque algún conocimiento tenemos y vemos que hay cosas para mejorar. Pero lo bueno también esto que decía Lean, de que no es que hay que cambiar rotundamente una revolución, de decir, bueno, todo esto no sirve porque ya nosotros tuvimos la cuestión en el 2001 del que se vayan todos, pero tampoco es eso, es manteniendo la base de lo que estamos a ver cómo se puede mejorar. Y no se fue nadie. Que se vayan todos, no se fue nadie, quedaron todos los mismos. Problemático también. Pero me gustó esto de ir pensando como soluciones y no me acuerdo con la intervención de quién, creo que la de Rama, me recordé a la frase de nada de nosotros sin nosotros, que empezó como en los movimientos por la participación en políticas públicas de las personas que tenían alguna discapacidad, por el tema de la inclusión, de la accesibilidad, porque muchas veces también desde las personas que están en la toma de decisiones, no necesariamente, o no solo en el gobierno, se cree que esto como del etnocentrismo, de bueno, uno cree que tiene la solución para otras personas, cuando en realidad, ¿quién mejor que las personas involucradas en el conflicto o en la problemática para saber qué es lo que padecen realmente y cuáles son las maneras de solucionarlo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la inclusión, de la accesibilidad, tomo desde la inclusión y la accesibilidad esta frase de nada de nosotros sin nosotros, para también hacerlo como inclusivo a todas las cuestiones, ¿no? Desde la juventud, desde las mujeres, desde las comunidades indígenas. Está el convenio, por ejemplo, otra cosa, está el convenio, esto que decían esto sí, Rama, por eso lo recordé, de qué manera se puede institucionalizar el consejo o la opinión o las consultas.
Está el convenio 169 de la OIT, por ejemplo, de que es para las comunidades indígenas o pueblos tribales, que establece la consulta previa. En todas aquellas cuestiones, decisiones que se vaya a afectar algún derecho o garantía de estas comunidades, es obligatorio la consulta previa. Ahora, es obligatoria la consulta, pero no es vinculante. Es cierto, se discute, bueno, puede ser vinculante la consulta porque al final se convierten en legisladores. Ahora, si no se le da cierta ponderación a esa consulta, a ese consejo, a esa opinión, es muy fácil ignorarla y hacer de cuenta que sí se le escuchó, que sí se lo tuvo en cuenta para la participación, digamos. Entonces, por eso me había acordado, por ese comentario que hiciste, Rama, de que muchas veces hay mecanismos. Digo, estamos en una democracia indirecta, estamos en una semidirecta. Hay mecanismos constitucionales, al menos en Argentina, para la participación de la ciudadanía. Pero también es muy difícil acceder a ellos. Digo. Quería sumar con otra cosa que, como dije de un lado, quiero ir por el otro también. A ver, Santa Fe se está debatiendo el rol del Senado. ¿Sí? Córdoba tiene la suerte y la ventaja de tener una Cámara unicameral, en mi criterio. Ahora bien, ese Senado, el caso específico de ese Senado en Santa Fe, es el derrotero de muchas de las leyes que tienen que ver con promoción de derechos. Entonces, de ahí surge la posición de decir, bueno, es imposible que se dé en Santa Fe una unicameralidad. Pero entonces, ¿por qué no empezar a limitar el rol de ciertos legisladores para que, por ejemplo, los diputados representan al pueblo, los senadores representan al territorio? Bueno, ¿por qué en materia de derecho no limitar el accionar de los senadores? Para que los senadores no decidan sobre cuestiones de fondo y solo se decidan sobre cuestiones específicas al territorio. Entonces, también son mecanismos que en ese caso limitan el accionar de ciertos poderes porque quieren fomentar otro tipo de vinculación en relación a derechos. Entonces me parece que es interesante empezar a pensarlo, que si bien hay mecanismos, ¿por qué no empezar a pensar? Yo lo tiro, esto es cuestión de pensar, no sé si será posible, si no será posible. La cuestión es animarse a innovar, a ir un poco más allá y a hacer hacer cosas ensayar con cuestiones que no se habían propuesto. Entonces, si por un lado tenemos esta cuestión de los consejos, bueno, a lo mejor la Cámara de Control sobre materia de derecho en torno a mujeres, en torno a feminismo, o lo que sea, que no sea un Senado que no representa, sino que a lo mejor puede ser un consejo consultivo que da la bicameralidad del control legislativo. Digo, no sé, ¿por qué? Porque la otra Cámara está limitada para el pronunciamiento sobre esas cuestiones de fondo. Pero bueno, digo que es interesante empezar a pensar así también. Antes de irme voy a hacer solo un paréntesis, fiel representante de la democracia progresista, o sea, a más no poder, el título democracia progresista y la propuesta van como de la mano. Me gustó escucharlo. Ahora que decís propuesta, justo me da el pie para decir que, bueno, muchas cosas dijimos, creo que está buenísimo, nos quedamos con muchos interrogantes, y esa es la idea de cada 15 días tener un encuentro, digamos, y que sea como una cuestión progresiva, obviamente, si uno no puede participar, pues seguir participando de los otros, pero la idea es que sea continuo y que cada vez nos vayamos fortaleciendo entre nosotros, entre el intercambio de la experiencia y de los distintos espacios que puede ir ocupando cada uno. Y yo fui anotando como algunas soluciones o reflexiones, esto de la creación de consejos consultivos en los poderes legislativos, me parece que es algo que está muy copado, muy, muy interesante. También ver qué tipo de, por ahí no vinculante, pero sí como qué naturaleza jurídica tiene el dictamen, por decirlo como de alguna manera elegante, qué fuerza tiene como el consejo. Hablamos también de una ciudadanía ampliada, de la canalización de demandas que decía Pablo, de una democracia participativa. No sé qué, como para no quedarnos con tantas preguntas ni muy pesimistas, qué reflexiones o qué propuestas o qué modo de canalizar esta participación de la sociedad civil se les ocurre,
o si por ahí tienen muchos interrogantes, podemos hacer como parte 2 en el próximo Café Politic. Yo quizás personalmente, o sea, me llevo varias preguntas, sin dudas, más que certeza seguro, pero sí soy de los que cree que hay muchas experiencias que probablemente están y hay que por ahí cazarlas un poco a mano. O sea, me llevo más el ejercicio interno de entender qué experiencias o dinámicas se han dado por ahí en otros territorios, digo, hasta en otras organizaciones, que puedan hacer ese ejercicio, ¿no? El de permear un poco las instituciones que ya tenemos hoy día, como ejercicio personal. Bueno, a mí se me hizo muy interesante cuando hablaban acerca del empoderamiento. Entonces, de inmediato me remitió a esta idea o esta pregunta de, ¿es posible el empoderamiento sin conocimiento? Y a partir de ahí, creo que se podría estar visualizando varias acciones importantes, ¿no? Para favorecer precisamente el empoderamiento de los diferentes grupos sociales y con mayor énfasis en aquellos que han sido históricamente vulnerados, al menos en mi país. Creo que tenemos varios ejercicios, sí, o en donde se promueve la participación, pero ¿quiénes son los que participan? ¿No? Y particularmente en mi estado, en lo que tiene que ver con educación, en leyes secundarias, específicamente en materia de educación, sí se promueve mucho lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil, de diferentes instituciones o acciones interinstitucionales, pero también ha respondido a la serie de demandas y de movimientos que se han generado, que se han gestado desde el magisterio, por ejemplo, y que resultan interesantes porque al final de cuentas sí se ven reflejados en una legislación. Quedaría todavía un camino por recorrer en que lo que se refleja normativamente tenga un impacto en la realidad, ¿no? Creo que ahí nos falta también trabajar. Ale, vos sos del estado de Hidalgo, ¿cierto? No, yo soy del estado de Veracruz. Ah, bien. Como habías mencionado lo del aborto y Hidalgo, porque por ahí sí. Seguramente estoy a punto de mandármela, pero en el 2017, esto que yo contaba cuando fui, estuvimos en Puebla, estuvimos en un diplomado que duró una semana y después hicimos como recorridos por algunos lugares, y en Puebla tuvimos reunión con el Consejo Consultivo, que creo que se llamaba Consejo Consultivo, pero era esta idea. Entonces había un representante de la juventud, un representante de mujeres, un representante así como de distintos colectivos. Y fue la primera y única vez en donde en una reunión política sentaron a esta gente, digamos, como realmente se les dio participación y visibilidad. Por eso cuando dijiste Hidalgo me acordé, ahí tuve esta experiencia de decir que, bueno, no sé si en la cotidianeidad sucede, pero de mostrar esa pluralidad y esa participación a todos. Les puedo comentar que es frecuente que han sido utilizados estos foros o estos consejos de diferente manera de acuerdo, bueno, conforme está el gobierno en turno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el foro 2013 que tuve la oportunidad de asistir, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, con el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, fue un foro donde asistimos alrededor de 1,500 personas, donde también creo que había una mayoría de extranjeros, ¿no? Y que precisamente iba orientado hacia las políticas públicas que sugería la OCDE. El caso de este foro creo que fue simplemente para validar y no tan participativo ni tan democrático, pero también a nivel estatal ha habido experiencias diversas donde las diferentes voces sí son escuchadas, sí son tomadas en cuenta y tiene un mayor efecto, ¿no? Sí
sí es frecuente, sí es constante, aún a pesar de que este periodo de contingencia a raíz de la pandemia pues ha limitado el espacio de manera presencial, sí ha habido acceso de manera virtual, ¿no? Con las limitantes o también con aquellas oportunidades que se han derivado de estas formas de comunicación. Y bueno, a nivel legislativo, pues lo que se hacen o se denominan comisiones, ¿no? Está la Comisión de Educación, la Comisión de Salud, y también tenemos mecanismos de acceso a la información. Comparto también, se vuelve algo administrativo, algo muy burocrático, donde de repente ya hay 1 millón de solicitudes de acceso a la información porque hay una plataforma. Sin embargo, las respuestas no son rápidas, aunque la ley maneja ciertos términos, ciertos plazos para responder, para que la autoridad te responda. No siempre se cumplen. A veces pareciera que te responden tratando de no responderte, ¿no? Y entonces, esto ya no funciona, no se cumple el propósito, porque no es que yo, autoridad, me tenga que reservar la información que tú me estás pidiendo porque me da miedo, o sea, no es así. Son mecanismos de transparencia a los que todos tenemos derecho y que precisamente deberían de llevarnos a trabajar de la mano como este engranaje, ¿no? Sociedad, instituciones y gobernantes, gobernados y demás. Gracias, Ale, por tu experiencia. Y está bueno también, por ahí, si somos todos de Argentina, esto de que hablamos de la pluralidad, conociendo distintas... Porque por ahí uno cree que los problemas de uno somos los únicos que tenemos ese problema o somos los únicos que tenemos esa solución, pero también en el intercambio se puede crecer y se crece. Así que gracias y bienvenida para participar en todos los encuentros que guste. Me encanta porque cuando nos presentamos todos se callan, cuando tenemos que hacer el cierre con las reflexiones y propuestas todos se callan, en el medio es una batalla campal, pero sí son como los extremos. Jonah, que estás muy sonriente. Nada. No, bueno, sí, creo que este café político en particular ha sido más de esto, de sembrarnos dudas, como un semillerío de inquietudes. En los otros por ahí nos fue más fácil canalizar y decir, bueno, hacer esta política pública o este programa o este proyecto puede resolver esta problemática. Y creo que hoy estuvo bueno para poner en común un montón de cosas y quedarnos pensando en varios aspectos. Como... Sí. Me sumo a lo tuyo y creo que también esto, bueno, nos empezó y nos sirve para que cada uno empecemos a repensar desde nuestra institución todas estas cosas, tanto lo que decía Pablo, lo que decía Rama, lo que decían Lean o Alejandro, o sea, empezar a hacer de nuestro lugar de participación, empezar a preguntarnos todas estas cosas que a lo mejor antes de, yo lo digo por mí, antes de entrar hoy a la conversación, no tenía esas dudas y esas certezas. Y entonces sí, ya empezar a pensarlo desde mi institución, cómo repensar estas cosas y también en mi ciudad cómo empezar a poder implantar estos temas y ser un canal también para que las demás instituciones se empiecen a copar. Y sí creo que es algo interesante y otra duda que también me genera es por qué, como decías vos, Sofi, la gente empieza con tanto fervor y se va desvaneciendo en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que a la gente le cuesta, ¿cómo se dice? Estar un tiempo en la institución o poder llevar esas ganas que tiene a la acción, que no quede solamente en ganas y sí ya entrar a una institución a participar, que es lo que lo ven pedido, si es ya que las instituciones están venidas abajo, que no se creen las instituciones, o por qué la gente tiene ese fervor al inicio y solamente terminan siendo una o dos las que verdaderamente participan y perduran en el tiempo. Creo que eso también es importante. Yo creo, Sofi, que salen algunas cuestiones concretas acá. Me da la sensación, yo lo identifiqué al menos dos.
si nosotros entendemos que se fortalece a las instituciones y se generan los cambios participando, una de las posibilidades es intentar ver si existen restricciones a la participación, restricciones que sean arbitrarias y que no generen absolutamente nada. Entonces, una posibilidad es empezar a intentar eliminar esas restricciones a la participación, porque si bien uno no puede obligar a nadie a participar si esa persona no quiere, sí lo que puede hacer es eliminar las restricciones que impiden esa participación si la persona sí quiere. Y la otra propuesta que va en línea a lo que planteaba Ale y que también es un poco lo que plantea yo, Ana Sofi, a veces, y tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. No se puede participar si no hay información. Y si esa información no es veraz, si esa información no es completa, si esa información... Entonces, la otra propuesta podría ser ver cómo en ese plano de eliminar restricciones podemos empezar a simplificar los mecanismos de solicitud de información al punto en que ya no sea necesario solicitarla. Porque el Estado avanza de manera automática en la publicación activa de los datos. Entonces, si yo necesito de información y puedo acceder a los portales y automáticamente yo buscármelas, no necesito ningún trámite. Y si llegado al caso hubiera necesidad de algún tipo de trámite, lo mejor que puede existir es que esos trámites sean lo más simple posible. Entonces, ahí hay dos propuestas que tienen que ver concretas y que no estamos pensando en una revolución institucional ni en un quiebre de contexto, que tienen que ver con cuestiones básicas de transparencia y participación. Y yo estoy convencido que si nosotros generamos mecanismos de transparencia, mecanismos de apertura y mecanismos de participación, la co-creación se da, naturalmente se da, porque se gana en legitimidad, que es lo que hablábamos con Pablo y lo que decía Lea, o sea, me parece que ahí concretamente, al menos a mí, se me vienen esas dos cuestiones. No lo puedo bajar más al caso práctico, no sé si es por medio de una ley, si es por medio, o sea, lo que sí planteo es que ahí, después de toda esta... Que también cuando Jonah plantea esto de, que lo decís vos, Sofi, de cómo las personas empezamos y nos desvanecemos en el camino. Y en este proceso de investigar los consejos, muchos de los entrevistados que tuve la posibilidad manifiestan esto, que los consejos no dejan de ser espacios de catarsis. No sale cuestiones propositivas. Entonces, dice ellos, pero nosotros vamos con la posibilidad de querer indagar sobre algún problema o querer proponer, y Santa Fe tiene un caso muy paradigmático que tiene una trayectoria muy grande, que es el Consejo Económico y Social, que funciona en la ciudad de Rosario, donde se reúnen sectores de la economía, de la sociedad civil, de las empresas, la política, y discuten, y en Rosario fue una herramienta de gestión muy interesante. Pero por la propia lógica que a lo mejor tienen esas instituciones que se van normalizando, se ha vuelto un espacio de catarsis. Entonces ahí la participación disminuye. Ahora bien, vuelvo a lo mismo. Si nosotros planteamos datos, información, apertura, generamos mecanismos de participación efectiva, el proceso de elaboración de políticas públicas se da en manera de co-creación, se va a dar. Creo, es mi humilde opinión. Yo coincido con lo que decía Rama, en realidad con lo que vienen diciendo todos, y a mí me quedó sonando un poco una frase ahí que dijo Pablo hace un rato, eso de desenrular, creo, ¿no? Digo, me parece que las herramientas están generadas. Lo que falta es mejorar los procesos, para mí. Simplemente aportar eso. Sí, vos sabés que también me quedo, ahora que decís eso, con una frase, bueno, que me hicieron recordar, ay, perdón, el celular de nuevo, que es que los cambios legislativos son necesarios pero no suficientes. Entonces, por ahí están generados los mecanismos, pero hay que ver con qué se los acompaña o de qué manera se vuelven efectivos y eficientes esos mecanismos. Bueno, bienvenido. Hago, Sí.
Perdón, engancho esto que dijeron con una experiencia práctica que me pareció súper interesante sobre cómo también generarle a las instituciones la confianza de abrir sus datos. Hay una organización que se llama Democracia en Red, que hace poco sacó un concurso mediante el cual ellos te daban bases de datos que habían consensuado, si no me equivoco era con Ciudad o con Nación, no me acuerdo con cuál de los dos datasets, pero digo, te ponían a disposición datos y vos tenías que, o como colectivo social, o como persona individual y demás, ofrecer una propuesta de análisis de esos datos y alguna propuesta de política pública o construcción, digamos, de algo sobre esos datos. Me parece que ahí hay un juego súper interesante que es la institución te pone los datos primero, y ahí algo que dijo Rama que estuvo buenísimo, me parece, como, digo, después se va dando como un camino natural, pero ¿cómo tendés ese primer puente? Bueno, la institución te pone a disposición sus datos con un fin muy puntual, que es resolver una problemática, digo, no sé, distribución de cestos y reciclado, digo, como agarrás una problemática puntual, ponés a disposición la información que vos tenés como gobierno, que seguramente no sea algo sensible a priori, pero después la ciudadanía te devuelve a vos una respuesta que por ahí no estás pudiendo encontrar con los recursos que tenés hoy día como institución, como organización. Ese juego, como primer ejercicio para generar, por un lado, confianza a la institución en abrir sus datos y por otro lado, motivar e incentivar a la ciudadanía a participar para ver un cambio real, que era como una de las fallas que vi que salió bastante, tanto en lo que decía Alejandra, Ramas, o como, digo, le generás a la ciudadanía la posibilidad de mostrar cambios reales con la información, con lo que ellos te devuelven, y vos vas abriendo de a poco. Ese ejercicio me parece que está como propuesta re interesante, lo hicieron hace poco, un piloto al menos, estos chicos de Democracia en Red. También lo que decís, Pablo, tiene que ver con que a veces el Estado, que se plantea la búsqueda de soluciones, se plantea sobre problemas que identifica y sobre soluciones que cree que tiene y que son. Entonces no hay lugar a la innovación. Porque yo, si gobierno un municipio, una provincia, lo que sea, identifico un problema y preparo un pliego de licitación para la contratación de un servicio o lo que sea de un bien, lo hago en base a lo que yo creo que tengo que solucionar. Y la sociedad civil, a través de las empresas de tipo B, las empresas de innovación, pueden generar soluciones a problemas que el Estado ni siquiera había identificado como problema. Y eso también me parece que es interesante. Y otra propuesta sería esa, abrir procesos de mecanismo de licitación y de trabajo conjunto con empresa y Estado en materia de innovación, en donde vos licites un proceso que a lo mejor el resultado no sabés si te va a solucionar un problema que vos crees que es un problema. Entonces eso también es interesante poder pensarlo. Bueno, ya para ir cerrando, darle la bienvenida a Wada Neme. Hola, chicos, disculpen, pero nunca me había llegado el link de inscripción. Y bueno, estoy un poco enferma, no es COVID, por suerte. Sí, un horror. Así que, y bueno, recién entré al chat de vuelta y bueno, ahí estaba el link de inscripción. Pero no me había llegado cuando hice el registro. Así que por un lado pensé que no se hacía, así que disculpen un poco la tardanza. No hay problema, Wada, ya estamos cerrando. Igualmente, Sí. bueno, si te querés presentar, estuvo Romy hace un ratito, pero si te querés presentar y también presentar el espacio, porque estuvimos hablando muchísimo de los consejos consultivos Bien. y de la posibilidad que se le da a la sociedad civil para canalizar las propuestas en los consejos consultivos, así que me parece que estaría bueno también que comentar un poquito el proyecto para que lo conozcamos. Dale. Bueno, voy a poner la cámara, estoy en la cama, chicos, disculpen, pero bueno, estoy con fiebre, volando en fiebre, pero bueno, trato de disimular un poquito, bueno, pero un poco para que me conozcan un poco la cara. Con Romy, bueno, somos las coordinadoras del Consejo Consultivo, ya Romy debe haber explicado un poco de qué se trataba, así que no sé qué más agregar respecto al tema, pero sí contarles que bueno, Cancillería hace muchos años tiene el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Hace 4 años se dividió en 8 ejes temáticos,
donde se agruparon las diferentes comisiones que tenía el Consejo Consultivo, que son 28, en ejes temáticos. Todo lo que tiene que ver con la mujer, por ejemplo, en un eje, todo lo que es la parte de democracia en otro eje. Nosotros, dentro de lo que es la Comisión de la Juventud, justamente como abarca absolutamente todos los temas, estamos en absolutamente todos los ejes, los 8 ejes. Lo que hacemos es, desde nuestra comisión por lo menos, plantear todo lo que es la parte de políticas públicas para beneficio de los jóvenes, obviamente. Tenemos relación con otros consejos consultivos de la sociedad civil, de otras organizaciones de la región, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Córdoba de Nauer, Cultura Democrática, JOTCA en Córdoba. Bueno, son un montón de organismos con los cuales interactuamos. Y bueno, supongo que Romy debe haber contado cuáles son las actividades o cuáles fueron las actividades que hemos tenido durante todo este tiempo. Y lo bueno del espacio es que le damos la oportunidad a todos los jóvenes, obviamente, primero que se incorporen y segundo, las herramientas para que puedan, yo siempre digo, para que puedan hacer, o que un espacio donde puedan estar y puedan proponer cosas que quizás desde sus espacios no lo puedan hacer, porque ya sea por contactos o por el mismo espacio, por ser Cancillería, ¿no? Entonces, bueno, si quieren los invito obviamente a ser parte, la contactan a Sofi y pueden ser parte obviamente de eso. Pero lo rico del espacio, primero es el tema de los contactos que uno puede hacer con toda la región, Latinoamérica, y ahora ya nos estamos abriendo a nivel mundial a través de Cultura Democrática, que es una de las organizaciones que integran el Consejo Consultivo de la Juventud. Estamos trabajando con España, con Italia, con Suecia, con Suiza, y eso le permite a todos los jóvenes que integran el Consejo Consultivo a ser parte de becas, por ejemplo, talleres, seminarios de todos los organismos internacionales, ¿no? La OEA, la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, por ejemplo, la IRI, que es la fundación del Congreso de Estados Unidos. Bueno, eso como un poquito así a grandes rasgos de qué se trata el Consejo, ¿no? Y hace poco que estamos participando en los nodos o las charlas de la OEA, y siempre se habla de la importancia de la participación de la sociedad civil en la generación de políticas públicas de los países, obviamente, integrantes de la OEA. Y en la última reunión, que fue la semana pasada, el tema principal que se habló es justamente la poca, perdón la palabra, bola que se le da a las organizaciones civiles en las incidencias de las políticas públicas de los organismos internacionales en los países donde son parte. Y la gran crítica, y yo creo que hay un cambio ahí de paradigma, por lo menos desde las sociedades civiles, que están empezando a darse cuenta que son relevantes en la toma de decisiones de los gobiernos nacionales, porque las organizaciones civiles somos las personas que están en el tete a tete todo el día de lo que le pasa a la gente y de las necesidades que tienen. Entonces, están empezando a darse cuenta de que la sociedad civil es esencial. En Argentina le falta todavía esa vuelca. Yo no hablo de un gobierno u otro, pero bueno, hubo gobiernos que sí apoyaron la participación de la sociedad civil, otros que no, pero sigue siendo un desafío en la región, la impronta de la sociedad civil en las decisiones de las políticas públicas de los gobiernos. Bueno, eso no sé qué, no estuve presente en la charla, disculpas, así que no sé qué fue lo que estuvieron hablando, pero bueno, contarles un poquito cuál es la visión de todas las charlas que estamos teniendo en los nodos, en los cuales estamos participando, que es la OEA, UNASUR, con todas las diferentes, obviamente, ideologías políticas que cada uno de los ambientes conllevan, pero que todos opinamos exactamente lo mismo.
de la poca, vuelvo a decir, la poca bolilla que les dan a la sociedad civil, y por otro lado, la importancia de la sociedad civil en las políticas de Estado, ¿no? Bueno, gracias, Guada. Sí, lidera De nada, justamente, Sofi. bueno, de alguna manera cerraste todo sin saber lo que estuvimos conversando, fue bastante atinado porque estábamos hablando de cómo canalizar las, como las demandas sociales, las demandas de la sociedad civil, y por ahí no solo la falta de canales institucionales, sino también la falta de promoción. Por eso quería que comentaras un poquito del Consejo Consultivo, porque es un Consejo Consultivo para la sociedad civil, de la sociedad civil para Cancillería Argentina, y que está bueno porque muchas veces existen por ahí políticas públicas desde el Estado o estos espacios desde la sociedad civil, solo que no los conocemos o no se generan estos mismos espacios de intercambio y por eso no podemos participar o no podemos acceder. Exacto, y aparte lo importante es que, a ver, hay muchísimos eventos, pero muchísimos eventos semanales y mensuales de importancia mundial en las que las organizaciones civiles no están enteradas porque no tienen cómo enterarse. Entonces, una buena forma de poder enterarse es, a ver, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para Cancillería te habilita esta posibilidad de poder enterarse quizás que el Youth Movement of Democracy o the World Movement of Democracy, Civicus, a ver, están permanentemente realizando eventos, conversatorios, seminarios riquísimos en las diferentes materias, en todas las materias que se les ocurran, género, ODS, qué sé yo, democracia, anticorrupción. Ahora estamos muy enfocados en el tema, estamos en el nodo anticorrupción de la OEA, por ejemplo, y en el de Cívicos también. Y son eventos abiertos, que obviamente son abiertos, pero tienen que estar invitados por alguien. Entonces, todos los integrantes del Consejo Consultivo lo que pueden hacer es, primero que se difunden obviamente todos estos eventos y la participación y el aval de Cancillería Argentina, donde tienen el ingreso asegurado al seminario. La gran mayoría son eventos gratuitos y muchas veces de los eventos que son pagos, nosotros tenemos becas y hasta ahora, todas las personas que han postulado a becas para eventos de esta naturaleza los han tomado gracias al Consejo Consultivo. Así que bueno, si quieren los invito, o si no, a ver nuestras redes, porque esto es abierto a todos. No necesitan estar en el Consejo Consultivo para poder participar de estos eventos, pero si nos siguen en las redes van a poder acceder a estos eventos que a lo mejor de otra manera no tienen forma de llegar. Así que bueno, los invito a participar. Gracias. Las redes son en Twitter, en Instagram, que es el que más movemos, es @juventud_CCSC, que es Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Ahí nosotros publicamos permanentemente todos los eventos de los cuales participamos y que nos invitan a nosotros a participar. Igualmente, ahí Mili puso en el chat que los invitamos, si quieren, también a formar parte del grupo de WhatsApp de Comunidad Impar, el Comunidad Incubadora de Políticas Públicas, que Guada ya se sumó hoy. Así que la idea es, en este grupo de WhatsApp, poder, de última, pasarnos las redes, tanto personales como de las organizaciones, seguir en contacto, también que sea un canal de difusión de próximas actividades, tanto de incubadora como de los espacios de los cuales cada uno somos parte. Y también si se les va ocurriendo algún tema para alguna otra actividad, ya sea Café Politic, alguna de los talleres, capacitaciones, entrevistas, o si alguien se ilumina y también quiere proponer alguna respuesta a todas estas preguntas que dijimos que nos llevamos del Café Politic de hoy, también son bienvenidos a seguir interactuando en ese grupo, que la idea es esa, que no sea solamente una intervención de 1 hora y media cada 15 días, sino ir formando una comunidad. Así que, bueno, también mando el chivo, Sofi, mando el chivo, estamos en época electoral, yo soy capacitadora electoral, y ya este viernes empiezo con capacitaciones y bueno, si alguno de ustedes desde sus espacios quieren programar, bueno, hoy es todo virtual, ¿no?
El viernes es la gran prueba, a ver cómo sale esto de las capacitaciones electorales en forma virtual. Después les digo cómo fue, pero hay un grupo muy grande atrás. Así que si desde sus espacios quieren armar alguna capacitación electoral para fiscalización, especialmente todo lo que es fraude electoral, no importa el partido político, acá no estamos hablando de partido político, sino es a la ciudadanía, me contactan y no tengo ningún problema en hacerlo. O les paso todos los datos de las capacitaciones. Gracias, Guada. Ahí queda el grupo ese si quieren para mantenernos en contacto e ir pasándonos todas las capacitaciones. Agradecerles por haberse sumado a los que ya se vienen sumando en los otros Café Politic, por haberse sumado nuevamente, y a los que están inaugurando en esta dinámica. Esperamos que les haya gustado, que les haya parecido interesante. La idea era también renovar un poquito con todos los encuentros que se venían realizando. Ya no basta, pero por ahí alternativa a las clases magistrales o las charlas magistrales, exposiciones en donde solo hay una transferencia de conocimiento, y ya que hablamos tanto de la co-creación, darnos cuenta de que esto es como un rompecabezas y cada pieza tiene para aportar lo suyo. Así que seguimos en contacto. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes y bueno, y seguimos trabajando juntos. Gracias, Sofi, que se repita.